Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video sobre el curso personal social vamos a seguir hablando de un tema que ya veníamos tocando. En este caso, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre el Tahuantinsuyo. Pero, ¿qué vamos a hablar esta semana? ¿De qué vamos a conocer? Obviamente vamos a seguir hablando del Inca. Pero en esta semana, ¿no? En este video, vamos a conocer acerca de la organización política, la organización administrativa y la organización social que tenían los incas, cómo se organizaban para que el pueblo esté ordenado. Recuerden que el Inca Pachacútec ordenó, ¿se acuerdan? Ordenó todo el Tahuantinsuyo y sus descendientes hicieron o siguieron este orden, ¿no? Entonces ellos tuvieron una organización política, administrativa y social. Bien, empecemos con la organización política. Los tahuantinsuyos, chicos, para que ellos pudieran gobernar todo el Tahuantinsuyo, recuerdan que hablábamos en el Tahuantinsuyo era muy extenso, los incas para gobernar todo este extenso territorio que tenían la población, diferentes culturas, diferentes idiomas, ¿no? Ellos para gobernar todas estas poblaciones, los gobernantes con el apoyo de la clase dirigente, establecieron una organización política que era muy avanzada, dicen, para esa época. Las características que presentaba la organización política nos dice que la organización política era teocrática. Una de las características de la organización política es que era teocrática. ¿Qué quiere decir? Porque se basaba en el principio del que los incas habían recibido de Dios, el derecho de gobernar. ¿Qué decía esta organización, esta característica, no? Que el Inca recibía las órdenes, podríamos así decirlo, del Dios, del derecho de gobernar. Por lo tanto, solo a él debían dar cuenta de sus actos, ¿no? Por eso se le llamaba teocrático, porque creían en un Dios. En este caso era el Dios Sol, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso ellos creían en un Dios. Y a través del Inca era que ellos recibían, por ejemplo, el Inca decía, el Dios Sol me ha dicho que hagamos esto, los pobladores, ¿no? Y por eso ellos creían que el Inca era un medio para comunicarse con el Dios Sol. Otra característica que tenía la organización política de los incas es que era absolutista. Absolutista. ¿Qué quiere decir? Porque el poder del Inca era limitado tanto que su voluntad y órdenes eran leyes. O sea, él decía una orden, él decía mañana vamos a hacer tal cosa o vamos a trabajar en tal pueblo, y todas las personas que trabajaban cerca del Inca, ¿no? Obedecían porque las órdenes del Inca eran ley. ¿Bien? Otra característica de la organización política es que era centralista. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Inca en su persona retenía todo el poder del imperio para dar órdenes y leyes. Y el Inca, si tú no cumplías, él te les hacía cumplir, ¿no? Y el Inca era encargado de administrar justicia en todos los pueblos.
Luego, otra característica de la organización política del Tahuantinsuyo es que era hereditario. Hereditario. ¿Por qué? Porque el Inca, como vemos aquí, gobernante en el tiempo que gobernaba, designaba entre sus hijos al próximo Inca. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre las dinastías? Bien, el Inca encargado, el Inca que gobernaba en ese entonces, ¿no? En ese tiempo, era el que se encargaba de decir cuál va a ser el siguiente Inca. Por eso dice que otra de las características de la organización política es que era hereditaria. Y por último, dice que la organización política del Tahuantinsuyo era despótico. ¿Qué quiere decir? Porque la autoridad del Inca era ilimitada, o sea, no tenía fin, no tenía un fin, no terminaba, ¿no? O sea, el Inca, la autoridad del Inca era ilimitada, él podía hacer lo que quisiera en el pueblo, ¿no? Entonces, la crueldad de los castigos que eran o que se daba en ese entonces era muy fuerte. Y entonces el Inca, por ser el jefe, la ley del pueblo, era tratado como un dios, ¿no? Era como lo máximo, el poder, ¿no? Era como un dios, ¿bien? Entonces, todos estos que hemos hablado aquí se tratan de las características de la organización política. Pero, chicos, la organización política tenía una estructura, o sea, un orden. ¿Sí? Veamos. Vamos a dejar al Inca a un costado. Y veamos por aquí. La organización política tenía una estructura, un orden. ¿Cuál era esa estructura? Vamos a borrar las características. Veamos. ¿No? Vemos aquí su organización política, como podemos observar. Vemos al Inca, vemos al Curaca, vemos al Tucuricuy, vemos al Lauqui, al Consejo Imperial, y vemos el Apunchi. ¿Ves? Esto que vemos aquí es la organización política del Inca. La organización política que establecieron los incas en el Tahuantinsuyo. La estructura de esta organización política era la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que, en primer lugar, el Inca, en la estructura de la organización política, encontramos en primer lugar al Inca, ¿no? Encontramos en primer lugar al Inca, que era la máxima autoridad, como ya lo habíamos mencionado. Como era la máxima autoridad y era como un jefe político, ¿no? Como ahora nosotros tenemos a nuestro presidente, en ese tiempo era el Inca la máxima autoridad. Era obedecido con temor. Y el Inca vivía en el palacio, en Cusco, ¿no?
construido para él y estaba rodeado por numerosos cortes que estaban entre ellos sus hijos, estaba su esposa, ¿no? Ahora, seguimos bajando y el siguiente en la estructura de la organización política es el Consejo Imperial. Como vemos aquí, este Consejo Imperial estaba conformado por los jefes de cada uno de los 4 suyos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Koyasuyo, ¿no? Con los 4 suyos, ¿no? Que este Consejo Imperial se llamaba Suyuyob-Apu. Todos estos jefes que pertenecían a los 4 suyos debían pertenecer a la alta nobleza cusqueña, ¿no? Ellos tenían que tener un cargo muy importante, tenían que ser nobles para pertenecer al Consejo Imperial. Sus funciones de ellos, las funciones de los jefes de los 4 suyos, que se llamaba el Consejo Imperial, era aconsejar o asesorar a quién creen, al Inca, ¿no? Era aconsejar al Inca, donde también realizaban funciones ejecutivas. Luego seguimos bajando en la estructura de la organización, el Tahuantinsuyo, organización política del Tahuantinsuyo, tenemos al Apunchi, ¿no? Que era el gobernador, que se encargaba de la administración de cada provincia. Tenía facultades políticas, administrativas, tributarias y militares. Luego, en la organización política del Tahuantinsuyo, tenemos a los curacas. A los curacas eran los jefes de cada ayllu, o mejor dicho, de cada pueblo. El curaca era el jefe de cada pueblo, donde ejercían una autoridad para hacer cumplir las órdenes que daba el Inca, ¿ya? Entonces los ayllus eran los encargados de que el pueblo cumpla las órdenes que daba el Inca. ¿Verdad? Y estos curacas tenían algunos privilegios. Ahora, y por último, tenemos al Tucuricuy, ¿no? Que era el encargado, mejor dicho, o era la persona que el Inca nombraba para que recorriera el imperio para informarse e informar al Inca. Entonces, sobre los comportamientos de todas las autoridades. Entonces, el Tucuricuy era el encargado de ver si el Curaca, si el Apunchic, si el próximo Inca, o sea, el Lauqui, el príncipe heredero del Tahuantinsuyo y el Consejo Imperial, estaban cumpliendo con su trabajo, ¿no? Y con las órdenes reales, o sea, las órdenes del Inca. Y también veía qué necesidades tenían el pueblo o qué problemas tenía el pueblo para que el gobernador o el consejo imperial o no se encargara del pueblo, ¿no? Y que todo esté en orden. Todo esto de acá, el consejo imperial, empezando por el Inca, el consejo imperial, el Apunchic, el Tucuricuy y el Curaca pertenecían a lo que se llama la organización política del Tahuantinsuyo, ¿no? Y dentro de la organización política del Tahuantinsuyo también estaba el Lauqui, que era el príncipe heredero, el próximo Inca, ¿no? Y así iba rotando en cada, la organización política era la misma en cada gobernación del próximo Inca. Ahora, en cuanto a la organización política,
ya sabemos que el jefe mayor era el Inca. Cuanto a la organización administrativa, tenemos, en cuanto a la organización administrativa, ¿no? Para que el Inca pudiera establecer un efectivo control sobre todo el trabajo de la organización política, la producción y el pago de impuestos, el Inca, o mejor dicho, todo el imperio del Estado Antisuyo, contó con una eficiente organización administrativa, ¿no? Que tuvo como base el sistema decimal, ¿no? Que vamos a verlo en la siguiente, ¿no? Más adelante. Entonces, en la organización administrativa también del Tahuantinsuyo encontramos a los chasquis. El Tahuantinsuyo contó con un eficaz sistema de mensajeros que se llamaba chasquis. Los chasquis pertenecían a la organización administrativa. Los chasquis eran los encargados de enviar los mensajes en todo el territorio del Tahuantinsuyo. Ellos apenas recibían un mensaje, iniciaban su carrera hasta el siguiente puesto donde tenían que transmitir el siguiente mensajero, ¿no? Pero para que los chasquis pertenecieran a la organización administrativa y todo esté en orden, o sea, para que los mensajes lleguen en orden, para que haya un orden, había un camino, ¿no? Por donde recorrían los chasquis. Este camino se llamaba el Camino del Inca. El Camino del Inca. El Camino del Inca por donde se trasladaban los chasquis. Este camino fue construido en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Medía aproximadamente 30.000 kilómetros y estos caminos fueron obviamente con fines comerciales, ¿no? Para que los chasquis también pudieran hacer el trueque, también que en ese entonces era famoso, ¿no? Los incas, para enviar sus mensajes también, utilizaban el camino del Inca por el medio de los chasquis. Mejor dicho, los chasquis eran los mensajeros personales del Inca. Ellos utilizaban el kepi, que era donde llevaban sus objetos o las encomiendas que mandaba el Inca. Utilizaban el nuncu, que era como una túnica que era de lana o algodón, y los quipus, que era un conjunto de cuerdas. Los chasquis recorrían todo el imperio incaico, ¿no? Todo el imperio incaico, todo el Tahuantinsuyo, que pasaba por Ecuador, que pasaba por Perú, pasaba por Bolivia, Chile y Argentina. ¿Recuerdan? El video anterior hablamos acerca de la ubicación de todo el territorio del Tahuantinsuyo. ¿Sí? Entonces, otros que estuvieron en la organización administrativa se llamaban la organización decimal. Organización decimal. ¿De qué trataba la organización decimal? La organización decimal era como para tener un mejor control de la población de los ayllus, ¿verdad? Y estos ayllus utilizaban un sistema decimal. Sus fines pudieron o eran mayormente administrativos, militares o tributarios. En la organización decimal o sistema decimal se dio una jerarquización según el número de familias que agrupaban.
Por ejemplo, el Chunca tenía 10 familias, el Pachaca era de 100 familias, Huaranca era 1000 familias y así sucesivamente. Entonces, para que estas familias tuvieran un orden, las autoridades para cada grupo de familias eran las siguientes, ¿no? El PURE era de una familia, la autoridad de una familia. El PISCA era la autoridad de 5 familias. El Pizca Camayo era la autoridad de 5 familias. A ver, veamos aquí. ¿No? Nos dicen, por ejemplo, ¿no? Tenemos al Pure, el Pizca Camayo, el Chunca Camayo, el Pizca Chunca Camayo, el Pachaca Camayo, el Pizca Pachaca Camayo, el Huaranca Camayo, el Pizca Huaranca Camayo y el Juno Camayo, ¿no? Cada uno de ellos era la autoridad para cada grupo de familias. Lo siguiente de la organización administrativa fueron los quipos, ¿no? Fue un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del Estado incaico. En ellos, en los quipos, se guardaba información respecto de la cantidad de productos almacenados en las colas, la población de los ayllus, de soldados de los ejércitos, de los pobladores, obligados a realizar la mita para el Estado, etc. Todos ellos utilizaban los quipos. Se conformaban por un sistema de cuerdas, una cuerda principal de la cual se derivaban muchas cuerdas secundarias. Estas últimas eran de diverso color, tamaño y grosor, y cada cierto espacio se colocaban nudos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Los que utilizaban los quipus pertenecían a la organización administrativa del Imperio del Tahuantinsuyo. Ellos utilizaban los quipus para guardar información respecto a la cantidad de productos que habían obtenido o que estaban guardando, para contar la población de los ayllus. También los utilizaban los soldados de los ejércitos. También utilizaban los pobladores a realizar la mita, los pobladores que eran obligados a realizar la mita para el Estado. Como podemos observar, el nudo flamenco se utilizaba únicamente para representar el número 1. El nudo compuesto era para representar el número 2 o el 9, según las vueltas que daban, ¿no? O el número 3. Y el nudo simple servía para representar decenas, centenas, millares, etc. Todo esto es respecto a la organización administrativa. Pero ahí no terminamos con Tahuantinsuyo. Hay otra organización del Tahuantinsuyo. Esta es la organización social. ¿De qué trataba la organización social? Aquí, la sociedad inca fue jerárquica y muy rígida. Existieron grandes diferencias entre las clases sociales, siendo estas diferencias respetadas por todos los habitantes del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? La organización, como podemos ver aquí, era, por ejemplo, la realeza, donde estaba el Inca, el Lauqui y el Panaca real, ¿no? El Inca, que era considerado el hijo del sol, ¿no? Porque ellos creían en el sol, y también era la máxima autoridad. Ellos, como ya les mencioné anteriormente, el Inca era el nexo entre la comunidad y los dioses ancestrales, ¿no? Además, administraba los recursos, realizaba obras, planteaba alianzas y dirigía guerras.
¿no? En la realeza tenemos al Inca. ¿A quién más tenemos en la realeza? Al Auqui. Tenemos el Auqui. El Auqui estaba primero en la lista de una panaca, ¿no? Ahorita vamos a ver qué. ¿No? En el Tahuantinsuyo no se escogía necesariamente al primogénito, sino al más capaz o el mejor representante del Inca. Todos los posibles incas pasaban a ser auquis mientras vivía el Inca, o sea, el Inca, el líder, el jefe mayor. Ahora, en la realeza también obtenemos a la panaca, panaca real. Estaba la panaca. Panaca. En la panaca real abarcaba a todos los descendientes de un Inca. Aquí se encontraban todos los descendientes de un Inca, salvo su sucesor, ¿no? Todos ellos se encargaban de las alianzas y las ceremonias. Entonces, luego, en la nobleza encontramos a la nobleza de sangre y a la nobleza de privilegio. Nobleza de sangre y a la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba conformada por un círculo cerrado de familiares y parientes del Inca, ¿no? Estos parientes, estos familiares debían demostrar sus capacidades y virtudes para el ejercicio del gobierno. O sea, ellos tenían que demostrar que eran capaces para pertenecer a la nobleza o pertenecer al grupo cerrado del Inca. Ahora, la nobleza de privilegio estaba conformada por la gente del pueblo, ¿no? Pero no cualquier persona, sino la persona que destacaba en el pueblo. Destacaba en cuanto se desempeñaba en sus funciones y que a criterio, o sea, y que el Inca dijera, él puede estar en la nobleza de privilegio. Entonces, los que estaban aquí, tenían que ser aprobados por el Inca, ¿no? Ellos tenían que ser aprobados por el Inca. ¿Quiénes más estaban aquí en la nobleza de privilegio? Estaban los descendientes que pertenecían obviamente allá a la nobleza de privilegio. Luego, en cuanto al pueblo, tenemos al Hatun Runa, tenemos en la jerarquía, en el orden del pueblo, tenemos al Hatun Runa, al Mitimaes, y también tenemos a los Yanaconas. Y tenemos a los Yanaconas. Aquí para finalizarlo. A los Yanaconas. En el pueblo, que es la última base de la pirámide de la organización social, aquí la organización social, ¿no? En el pueblo están el Hatun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas. El Hatun Runa estaba conformada por las personas que tenían, o que mejor dicho, el pueblo en general. Hatun Runa era el pueblo en general. Este pueblo o estas personas que estaban en el Hatun Runa tenían que trabajar en las labores agrícolas y también tenían que pagar tributos al curaca.
¿Recuerdan? El curaca, hemos hablado en cuanto a la organización política. Recuerden. Los siguientes que pertenecen al pueblo son los mitimais. Los mitimais son grupos que eran trasladados para colonizar nuevas regiones. ¿Qué quiere decir? Que el Inca mandaba un grupo de personas a otros lugares para seguir creciendo o seguir aumentando el imperio incaico, ¿no? Y tener nuevas costumbres y nuevas creencias. Los mitimaes no tenían libertad propia, eran explotados los mitimaes y tampoco tenían muchos derechos. Y por último tenemos a los yanaconas. Los yanaconas eran servidores del Inca y de todo el imperio, ¿no? Muchos de ellos eran prisioneros. Los yanaconas estaban conformados por, como ya les mencioné, prisioneros de guerra y también estaban conformados por rebeldes, los que no querían acatar las órdenes del Inca, ¿no? Estos personas que estaban en la etapa de yanaconas o en el orden de la jerarquización de la organización social, realizaban labores domésticas y le debían obedecer al Inca, ¿no? Ellos eran obligados a obedecer al Inca porque, como decíamos, eran el pueblo que era rebelde, ¿no? Las personas rebeldes. ¿Qué pertenecían? Bien, entonces, todo esto, toda esta pirámide que hemos hablado aquí, pertenece a la organización social del Tahuantinsuyo, ¿no? Empezando, obviamente, por el Inca, luego por sus descendientes y último, por el pueblo, ¿no? Que tenían que acatar las órdenes del Inca. ¿Listo? Entonces, eso sería el fin de nuestro tema, el Tahuantinsuyo.